Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12 del día, 5 minutos. No para la indignación en Estados Unidos por la muerte del joven colombiano Joan Sebastián Guerrero durante operativos de ICE en Estados Unidos. Stephanie. El hecho de que, según las propias autoridades, la víctima no era el objetivo de la operación ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en los operativos migratorios. Vamos al estado de Maine con Lilia Luciano de nuestra cadena aliada CBS. Adelante, Lilia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos encontramos en Scarborough, aproximadamente a 20 minutos de donde en la mañana de ayer murió Joan Manuel Guerrero. Aquí hubo una protesta hasta hace pocos minutos, más de 100 personas manifestando precisamente esa indignación, pidiendo que el gobierno federal cese este tipo de arrestos que ya le han costado la vida a 2 inmigrantes, uno mexicano y en el caso de Guerrero, en el lapso de una semana. Lo que conocemos por este momento es poco, ya que los agentes que estaban involucrados en la muerte de Joan Sebastián Guerrero no tenían cámaras. Entonces eso dificulta muchísimo la investigación. Es parte de la razón por la cual la agencia DHS ICE ha frenado temporalmente este tipo de detenciones de tránsito que han resultado ya en la muerte de al menos 8 inmigrantes desde que el presidente Donald Trump tomó posesión en su segundo término el año pasado. La investigación continúa, pero la indignación crece y aquí seguimos tratando de contactar a su familia. Sabemos que es un padre de una niña de 3 años y que es una persona trabajadora y que es muy reconocido y querido por su comunidad en Maine. El sonido de los disparos quedó grabado en la cámara de una vivienda. Ocurrió el lunes en la mañana en esta intersección de la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine. Minutos después de salir de su casa en este vehículo blanco, Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, fue interceptado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cámaras de seguridad aledañas captaron el momento en el que se ve al vehículo empezar a girar lentamente en círculos. Segundos después, otro automóvil le cierra el paso. Varios agentes de ICE se acercan, rodean el carro y sacan del puesto del conductor a Joan Sebastián. Las imágenes muestran al joven tendido en el pavimento, a su alrededor los agentes federales y en el parabrisas varios impactos de bala. Lo sacaron del carro y dejaron el cuerpo en la esquina. Según testigos, al parecer el automóvil seguía moviéndose porque Joan Sebastián ya había recibido los disparos. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes vigilaban la última dirección conocida de otro inmigrante. Según la versión oficial de ICE, el conductor intentó escapar y uno de los agentes disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Lo cierto es que el colombiano no era la persona que buscaban. Así lo aseguró Angus King, senador estadounidense, en entrevista a la cadena CNN. La persona que estaban buscando no era el hombre al que terminaron disparándole. Organizaciones de apoyo a inmigrantes aseguran que el colombiano tenía permiso de trabajo y número de seguro social. Su muerte desató protestas que exigen respuestas. Tras los recientes tiroteos mortales en operativos migratorios, ICE suspendió la mayoría de las paradas de tráfico en todo el país. Una decisión que aumenta las preguntas sobre el procedimiento, pues los agentes involucrados al parecer en esta oportunidad tampoco llevaban cámaras corporales. Nos hemos encontrado con varios testigos, personas que dicen que quedaron traumadas al ver el cuerpo de Guerrero ahí en el suelo. Uno de estos testigos nos dijo que él había escuchado a alguien que asumía que era Guerrero diciendo: yo traté de frenar el carro. Van a haber muchas preguntas que son parte de esta investigación y que lamentablemente, a pesar de que los agentes de ICE deberían llevar cámaras, quizás no van a tener una respuesta clara durante el proceso de la investigación por la falta de esas cámaras. Sin embargo, las autoridades están revisando los videos de los vecinos de las cámaras de seguridad para lograr entender en qué momento se dan los tiros y por qué realmente estos agentes responden con esta fuerza letal. No es la primera vez y esta comunidad me comenta que sienten el miedo, sienten el terror, sobre todo entre los inmigrantes, tengan o no papeles o permisos migratorios, como en el caso de Joan Sebastián.
Así es, Ilia. Ahora la investigación depende entonces de las imágenes que lograron captar esas cámaras de seguridad de los vecinos instalados en ese sector. Un abrazo, Ilia. Y mira, nosotros pudimos hablar con Omar Durán, el padre de Joan Sebastián Durán Guerrero, quien en medio del dolor relató cómo era su hijo y las razones que lo llevaron a migrar hasta Estados Unidos. Él era Joan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 26 años que fue muerto durante un exceso de fuerza por agentes del ICE en Maine, Estados Unidos. Sus padres llegaron hoy a Bogotá en busca de ayuda. Omar Durán, el padre de Johan, contó la historia de su hijo, las razones que lo llevaron a migrar a los Estados Unidos y el drama que hoy enfrenta su familia. Mi hijo, una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Él es una persona muy juicioso, una persona muy amorosa, una persona que quiere mucho a su familia, su hija de 3 añitos. Su padre aseguró que Johan Sebastián había logrado obtener en estos 3 años un permiso de trabajo y un número de seguro social otorgado por las autoridades migratorias en Maine. Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para él poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían. Estaba trabajando allá en ese estado, en esa ciudad. Johan Sebastián era esposo y padre de una niña de 3 años. Según relató su padre, el día de los hechos estaba trabajando en su vehículo como domiciliario de un restaurante de la zona. Tenía 2 trabajos, salía de uno en la mañana, iba temprano, trabajaba en una veterinaria, hacía allá su aseo y luego terminaba en la mañana y se ponía hasta trabajar con su carro. Él trabajaba con su carro haciendo el delivery que llaman allá, trabajaba juicioso, él era muy entregado a su trabajo, él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven. El padre de Johan habla con dolor sobre lo injusto de este hecho. Mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso. Realmente eso, no sé, algo tan difícil con él, que era una persona de bien, criada con valores. Nosotros los papás vivimos en Bucaramanga, le dimos una educación. Él es un hijo muy bueno con nosotros, muy bueno con su hogar que tiene allá en Estados Unidos. Realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta. Yo solo le pido a Dios, que es el dador de la paz, la justicia y la verdad, que se resuelva eso y que haya justicia. Su familia intentará viajar a Estados Unidos para pedir explicaciones y acompañar a la esposa y a la pequeña hija de Johan en estos duros momentos. Y el presidente Gustavo Petro calificó la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán, ocurrida tras ese procedimiento de agentes de ICE, como un asesinato. A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que fue tratado como un ser inferior y sin derechos. También pidió al Servicio Exterior colombiano interponer acciones jurídicas y consulares para esclarecer lo ocurrido y que los responsables respondan ante la justicia. Además, solicitó un pronunciamiento del presidente Donald Trump sobre este caso y concluyó que Joan Sebastián fue una víctima del Estado. 12 del mediodía, 13 minutos. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que no habrá comisionado de paz a partir del 7 de agosto y además advirtió que Rodrigo Londoño tendrá que pagar por sus crímenes. Juan David Ríos, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Stephanie. Mire, fue justamente ayer en horas de la noche que el presidente electo criticó ese proceso de paz que se firmó con las FARC. Lo señaló como una falsa paz y se refirió, por supuesto, a Rodrigo Londoño, conocido en tiempos del proceso con las FARC como Timochenko, y advirtió que merece estar en prisión de por vida por sus actos y que va a trabajar justamente en ese objetivo. Esto fue lo que dijo el presidente electo. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes.
Rodrigo Londoño Timochenko también reaccionó ya a esas declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ya se encuentra en Bogotá. Es más, la JEP confirmó con esas fotos que ustedes ven en pantalla y un comunicado de prensa que se presentó hoy a la sección de reconocimiento de la verdad para certificar su regreso a Colombia luego del permiso de esta justicia para viajar a España a eventos relacionados con el acuerdo de paz. Timochenko dijo que seguirá firme por lo pactado de hace 10 años. A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que de tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento. Firmes por la paz con justicia social. Esas son las respuestas de Rodrigo Londoño. Abelardo de la Espriella también aseguró que la figura del alto comisionado de paz se acabará en su gobierno. El mandatario electo explicó que a partir de su posición el próximo 7 de agosto, esa figura será reemplazada por el comisionado nacional de seguridad. Cuestionó además la labor de la Jurisdicción Especial de Paz y advirtió que no está a disposición de las víctimas y de la guerra y la violencia en Colombia. Se acaba el comisionado para la paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento. No podemos seguir normalizando que los criminales tengan instituciones a su disposición y seguir dejando hacer y dejando pasar. Miren, también buscamos reacciones tanto de firmantes de paz como de los promotores del no en el 2016. Mientras unos dicen que lo que busca el presidente electo es acabar con años de historia para la paz, otros argumentan que durante estos últimos 4 años lo que hizo fue además también multiplicar personas armadas e ilegales. Nosotros, quienes firmamos el acuerdo, estamos abiertos al diálogo sobre todos estos temas que dijo en su alocución, y también decir que el acuerdo de paz que firmamos con el Estado colombiano hace ya 10 años, ese acuerdo de paz está dentro de la Constitución de nuestro país. Es el desmonte deliberado de toda la institucionalidad de paz, el primer paso, y significa borrar de un plumazo toda la hoja de ruta que nos ha costado décadas construir en Colombia. Se revise a profundidad si es necesario acabar con la JEP, que realmente lo único que ha hecho es un gasto burocrático y no ha tenido resultados efectivos para restablecer a las víctimas. Si las instituciones pierden credibilidad y pierden legitimidad, es porque sus acciones no fueron capaces de satisfacer la aspiración de los colombianos a que hubiera justicia, verdad, reparación y garantía, sobre todo, de no repetición. Hoy estamos repitiendo este ciclo de hombres armados en contra del Estado colombiano y en contra de la sociedad colombiana. Pero yo estoy segura que el presidente Abelardo de la Espriella va a cumplir con los compromisos que la Constitución y la ley le determinen en relación con la JEP y con todas esas instituciones. El excandidato presidencial Iván Cepeda también se pronunció a través de sus redes sociales. Dice que convierte estas acciones de Abelardo de la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido en nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz. ¿Cuál es su opinión del proceso de paz con las FARC tras 10 años de la firma del acuerdo? Los leemos en @noticiascaracol. 12:19 minutos, y es que son varios los cambios que el presidente Abelardo de la Espriella comenzará a ejecutar en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto. Anunció el fin de varias consejerías y de gerencias que dependen del departamento administrativo de la Casa de Nariño. Estas son las 3 consejerías de la Presidencia de la República: Consejería para la Reconciliación y Consejería de Derechos Humanos, que desaparecerán por decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella, mientras que la Consejería de Regiones cambia de nombre y de funciones. Consejería para la Reconciliación Nacional. Sus funciones
pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. 2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Qué cosa tan larga. Sus funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. La Consejería Presidencial para las Regiones no desaparece, se transforma en la Gerencia para la Región. Será el contacto directo del gobierno con los alcaldes y gobernadores y le hará seguimiento a los compromisos del gobierno nacional. Pero no solo desaparecerán estas consejerías, del Departamento Administrativo dependen otras entidades que no van más. La Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Agencia para la Cooperación Internacional y la Agencia de Renovación y Territorio. Son funciones que por ley ya desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas para evitar duplicidad y sobrecostos. Mauricio Liscano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y la PAC Zuleta analizan estos cambios. El presidente tiene toda la facultad para cambiar las consejerías. Buena decisión eliminar, por ejemplo, la Consejería Internacional. Eso lo hace mejor la Cancillería. Preocupante es la posición que está tomando frente a los acuerdos de paz. Lo que busca la eliminación de consejerías es naturalmente alinear la política de gobierno a este grupo de personas que va a aconsejar al presidente de la República. Esto no es la primera vez que ocurre. Esto ocurrió en el gobierno de Virgilio Barco y esto ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y yo creo que está alineado con el propósito del presidente electo. Además de estos anuncios del presidente electo, quedarán sin efecto la Oficina del Comisionado de Paz y la Agencia para la Reincorporación. Y el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa con lo que él ha denominado el empalme con las regiones. Hoy, junto a varios ministros designados, está en Bucaramanga. Natalia Ayala nos cuenta los detalles. Natalie. Hola, buenas tardes. Mire, la mañana aquí a Bucaramanga, ya lo decía. Volvemos en un minuto con Natalia Ayala en un momento para que ella nos siga ampliando. ¿En compañía de qué ministros designados llegó el presidente electo Abelardo de la Espriella para continuar con ese avance en el empalme de las regiones? 12 del mediodía, 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora volvemos a Bucaramanga, donde el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa con lo que él ha denominado el empalme con las regiones. Hoy, junto a varios ministros designados, está en Bucaramanga y Natalia Ayala nos cuenta los detalles. Natalie, volvemos con usted. Stephanie, buenas tardes. Mire, el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó sobre las 8:30 de la mañana aquí en Bucaramanga y estuvo reunido durante más de 3 horas con los diferentes alcaldes del departamento de Santander. Se le presentaron cerca de 21 proyectos que hablaban de educación, de seguridad, de agua potable que tanto escasea aquí en el departamento de Santander. Llegó con 2 ministros electos principalmente, o designados mejor, el ministro del Interior Rodrigo Lara y el ministro de la Casa, el local, el de Vivienda Jaime Andrés Beltrán. Hablaron sobre seguridad. El mandatario de los colombianos fue muy enfático en decir que Santander no será más descuidado, no estará más en el olvido, y por supuesto lanzó una advertencia a algunos grupos ilegales para que lo que queda de su gobierno antes de que inicie la posesión pues se desmovilicen. Han dicho los diferentes alcaldes que fue una reunión fructífera porque hay compromisos para avanzar en el desarrollo del departamento. Hay que decir que hace cerca de 15 minutos terminó una rueda de prensa en la que se dieron como los detalles de lo que se pudo hablar con los diferentes mandatarios. Ya el presidente electo pues hace su arribo, se va de la ciudad a seguir con su agenda programada y más adelante les contaremos cuáles fueron los compromisos que se vienen aquí para el departamento de Santander. Natalie, gracias. Y cambiamos de tema porque otro estremecedor feminicidio se registra en Colombia. Rosa Mayerly Olaya fue asesinada en Soacha por un hombre que, según la fiscalía, se habría obsesionado con ella después de que Rosa se negara a tener una relación sentimental con él. Oscar Giovanni Marulanda, como imputado
¿Acepta o no acepta los cargos que le acaba de imputar la Fiscalía? No acepto. Este hombre es señalado por la Fiscalía como el presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya. La mujer fue asesinada dentro de su trabajo, un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en Soacha. Este video dentro de la tienda es una pieza clave de la investigación. En las imágenes se observa cómo el hombre llega al lugar y aparta a la víctima. Luego saca un arma blanca y la agrede en repetidas ocasiones. Fueron minutos de angustia para quienes se encontraban en el establecimiento y presenciaron el brutal ataque. Algunas personas intentaron intervenir utilizando elementos del lugar para detener al agresor, mientras la víctima trataba de defenderse con sus piernas. Según la Fiscalía, Marulanda, quien era cliente del lugar, habría desarrollado una obsesión hacia la víctima. Incluso tan solo 10 días antes de quitarle la vida, habría buscado información sobre ella en grupos de Facebook. En medio de la audiencia de imputación de cargos en su contra, el hombre se mostró tranquilo, intentaba sostener una conversación normal con su custodio. El hombre le habría manifestado a la víctima su interés sentimental. Según la Fiscalía, ella, sin embargo, le habría dejado claro que no quería iniciar una relación con él, y para el ente acusador esa negativa habría desencadenado el ataque. Lo que generó entonces en usted una obsesión, una clara obsesión, ¿sí? De quizás un nivel de ego, ¿sí? Señor Oscar Giovanni, que dio lugar para que usted tratara o la viera a ella entonces, ¿sí? Como un fin a alcanzar, como una meta o un propósito, ¿sí? Que casi que podría decir este delegado que usted la vio ya como un objeto de su propiedad. El juez del caso también cuestionó la actitud del presunto agresor al señalar que no se detuvo durante el ataque y que incluso en un video de su captura se lo observa sonriendo. Y de una vez la ataca con el arma blanca. Y no reaccionó a pesar de que uno de los que se encontraban en el establecimiento de comercio lo agredió con un soporte de cortina y siguió agrediéndola, no se detuvo. El hombre fue enviado a la cárcel de manera preventiva mientras enfrenta el proceso en su contra por el delito de feminicidio agravado. ¿Quién era Rosa Mayerly Olaya y cómo terminó siendo víctima de la obsesión de este sujeto que acabó con su vida? En la siguiente nota les contamos más acerca de esta mujer, madre, que salió de su tierra natal en busca de un mejor futuro, pero que tristemente se vio truncado por un feminicida. Rosa Mayerly Olaya tenía 29 años, era madre de un niño de 11 años y oriunda del Tolima. Llegó a Soacha para trabajar como impulsadora en un almacén hace 5 años y fue en su lugar de trabajo donde fue atacada por Oscar Giovanni, un hombre que conoció en el mes de febrero y que insistentemente le pedía sostener una relación sentimental según las autoridades. La Policía Nacional llega al lugar de los hechos, es así como encuentra a esta mujer víctima de agresiones con arma cortopunzante herida, la traslada a centro asistencial y de igual manera se produce la captura de esta persona con el elemento cortopunzante con el cual había agredido a esta mujer. Según la Fiscalía, el hombre de 45 años acechaba a Mayerly. Era tal el acoso que sufría la mujer que el 10 de mayo y el 5 de junio le tocó pedir acompañamiento por parte de la policía. En alguna oportunidad se solicitó la presencia de la patrulla de la Policía Nacional en el lugar de trabajo, pero solamente para acompañar la salida de esta mujer de su trabajo y acompañarla para la toma del transporte para dirigirse a su lugar de residencia. ¿Había una denuncia formal contra esta persona? La mujer, desafortunadamente, que pierde la vida en estos hechos, no tenía medida de protección y tampoco tenía denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto. Familiares, allegados y autoridades locales piden que el atacante reciba un castigo ejemplar. Todo el peso de la ley le debe caer a este feminicida, quien ya por disposición de la Fiscalía y los jueces de la República se encuentra con medida intramural para garantizar la protección a familiares y demás mujeres en nuestro territorio. Todo el acompañamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, la ruta de activación ya atendida desde el fin de semana a familiares cercanos a la víctima. En medio del dolor, la familia de Rosa Mayerly espera la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal para posteriormente llevar a cabo las exequias.
1:15 p.m. Continuamos con nuestra emisión del mediodía aquí en Noticias Caracol Ahora. Y a esta hora les contamos que crece la indignación en Estados Unidos por la muerte del joven colombiano Joan Sebastián Guerrero durante un operativo del ICE. Aunque las autoridades reconocieron que la víctima no era el objetivo, se han intensificado los cuestionamientos sobre los procedimientos y el uso de la fuerza. En instantes vamos a ir con Judy Mora, pero por ahora veamos el informe que nos han preparado nuestros compañeros sobre este hecho, nuestros compañeros de Telemundo. Las imágenes y el sonido fueron captados por la cámara de entrada de una casa. Se trata de los balazos que involucran a agentes de ICE y terminaron con la vida de un hombre en el estado de Maine. Videos muestran el momento en el que un vehículo intenta seguir su rumbo mientras un agente intenta detenerlo. Luego, al parecer, los oficiales logran abrir la puerta del vehículo, agarran a la persona y lo tiran al suelo. I get up and look out the window and I see a small white car being corralled by two men trying to stop it from losing control around the intersection. Un comunicado de la oficina del fiscal general del estado de Maine dice que declaraciones preliminares indican que un oficial de ICE estaba realizando una operación relacionada con una orden de expulsión cuando el individuo intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y recibió un disparo mortal. Tras el incidente, estas imágenes de la escena muestran al parecer a uno de los agentes involucrados cuando hablaba con otro agente que también le pone las manos sobre los hombros. Mientras tanto, líderes de coaliciones migratorias aseguran que se trata de un colombiano de 26 años con permiso de trabajo y con número de seguro social. Según un comunicado de ICE, la agencia estaba llevando a cabo una vigilancia específica en la última dirección conocida de un indocumentado contra el que pesaba una orden definitiva de expulsión. Un indocumentado abandonó la residencia en un vehículo, los agentes de ICE intentaron detener un vehículo, el vehículo intentó huir del lugar y ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. ICE murdered! Tras la noticia, miembros de la comunidad de Biddeford rápido se organizaron para protestar. Me duele mucho en el corazón que ha pasado esto a cualquier persona, pero más a nuestro vecino. Según el Proyecto Nacional de Inmigración, desde principios de año hasta el 6 de julio, al menos 21 personas han fallecido bajo custodia de ICE. Pero también es noticia otro estremecedor feminicidio en Colombia. Rosa Mayerly Olaya fue asesinada en Soacha por un hombre que, según la fiscalía, se habría obsesionado con ella después de que Rosa se negara a tener una relación sentimental con él. Oscar Giovanni Marulanda, como imputado, ¿acepta o no acepta los cargos que le acaba de imputar la fiscalía? No acepto. Este hombre es señalado por la Fiscalía como el presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya. La mujer fue asesinada dentro de su trabajo, un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en Soacha. Este video dentro de la tienda es una pieza clave de la investigación. En las imágenes se observa cómo el hombre llega al lugar y aparta a la víctima. Luego saca un arma blanca y la agrede en repetidas ocasiones. Fueron minutos de angustia para quienes se encontraban en el establecimiento y presenciaron el brutal ataque. Algunas personas intentaron intervenir utilizando elementos del lugar para detener al agresor, mientras la víctima trataba de defenderse con sus piernas. Según la Fiscalía, Marulanda, quien era cliente del lugar, habría desarrollado una obsesión hacia la víctima. Incluso tan solo 10 días antes de quitarle la vida, habría buscado información sobre ella en grupos de Facebook. En medio de la audiencia de imputación de cargos en su contra, el hombre se mostró tranquilo, intentaba sostener una conversación normal con su custodio. El hombre le habría manifestado a la víctima su interés sentimental. Según la Fiscalía, ella, sin embargo, le habría dejado claro que no quería iniciar una relación con él, y para el ente acusador esa negativa habría desencadenado el ataque. Lo que generó entonces no sé, una obsesión, una clara obsesión, ¿sí? De quizás un nivel de ego, ¿sí? Señor Oscar Giovanni, que dio lugar para que usted tratara o la viera a ella entonces, ¿sí? Como un fin a alcanzar, como una meta o un propósito, ¿sí? Que casi que podría decir este delegado que usted la vio ya como un objeto de su propiedad. El juez del caso también cuestionó la actitud del presunto agresor al señalar que no se detuvo durante el ataque y que incluso en un video de su captura se lo observa sonriendo. Y de una vez la ataca con el arma blanca. Y
no reaccionó a pesar de que uno de los que se encontraban en el establecimiento de comercio lo agredió con un soporte de cortina y siguió agrediéndola, no se detuvo. El hombre fue enviado a la cárcel de manera preventiva mientras enfrenta el proceso en su contra por el delito de feminicidio agravado. Es una clara obsesión, ha dicho el fiscal, pero ¿quién era Rosa Mayerly Olaya y cómo terminó siendo víctima de la obsesión de este hombre que acabó con su vida? En la siguiente nota les contamos más de esta madre que salió de su tierra natal en busca de un mejor futuro, pero que tristemente este se vio truncado por un feminicida. Rosa Mayerly Olaya tenía 29 años, era madre de un niño de 11 años y oriunda del Tolima. Llegó a Soacha para trabajar como impulsadora en un almacén hace 5 años y fue en su lugar de trabajo donde fue atacada por Oscar Giovanni, un hombre que conoció en el mes de febrero y que insistentemente le pedía sostener una relación sentimental según las autoridades. La Policía Nacional llega al lugar de los hechos, es así como encuentra a esta mujer víctima de agresiones con arma cortopunzante herida, la traslada a centro asistencial y de igual manera se produce la captura de esta persona con el elemento cortopunzante con el cual había agredido a esta mujer. Según la fiscalía, el hombre de 45 años acechaba a Mayerly. Era tal el acoso que sufría la mujer que el 10 de mayo y el 5 de junio le tocó pedir acompañamiento por parte de la policía. En alguna oportunidad se solicitó la presencia de la patrulla de la Policía Nacional en el lugar de trabajo, pero solamente para acompañar la salida de esta mujer de su trabajo y acompañarla para la toma del transporte para dirigirse a su lugar de residencia. ¿Había una denuncia formal contra esta persona? La mujer, desafortunadamente, que pierde la vida en estos hechos, no tenía medida de protección y tampoco tenía denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto. Familiares, allegados y autoridades locales piden que el atacante reciba un castigo ejemplar. Todo el peso de la ley le debe caer a este feminicida, quien ya por disposición de la Fiscalía y los jueces de la República se encuentra con medida intramural para garantizar la protección a familiares y demás mujeres en nuestro territorio. Todo el acompañamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, la ruta de activación ya atendida desde el fin de semana a familiares cercanos a la víctima. En medio del dolor, la familia de Rosa Mayerly espera la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal para posteriormente llevar a cabo las exequias. 1:22 p.m. En otros temas, la violencia vuelve a golpear al Chocó. El ELN bloqueó la vía principal que comunica al departamento con el interior del país y mantiene secuestradas a 39 personas. Andrea Estrella, usted nos cuenta cómo sucedió este hecho y cuál es la situación a esta hora. Adelante. Ana Milena, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues la situación sigue siendo tensionante y hay que decir que es desde la madrugada donde hombres armados del ELN llegaron al sector de Las Toldas, justo cuando pasaban por el lugar 2 vehículos, 2 buses de la empresa Rápido Ochoa con 39 de sus ocupantes. Ha dicho la gobernadora del Chocó a través de su cuenta de X que en medio de estas personas hay una menor de 2 años y que es repugnante y rechaza totalmente este tipo de acciones de este grupo criminal que se ha ensañado en las últimas 2 semanas en hacer atentados en contra de la población chocuana, especialmente en la vía Quibdó Pereira y Quibdó Medellín. Otros que rechazaron este hecho flagrante contra los derechos humanos es el Ejército Nacional, quien en este momento adelanta un operativo y unos combates en el sector del 20, también en la vía Quibdó Medellín, donde un soldado murió y hay otros 6 que resultaron heridos. Habla el comandante de la 7ª División del Ejército que nos amplía cuál es la situación en este sector. Efectivamente 2 buses de la empresa Rápido Ochoa son retenidos y al mismo tiempo se presenta la retención ilegal de 39 personas, como ustedes ya lo han escuchado, sobre este sector, esto realizado por parte de la organización ilegal del ELN, el Frente Hernández El Boche, a quien se les exige, ante esta clara violación a los derechos humanos, que mantengan la seguridad y la vida de estas personas que se tienen en este momento sobre este sector.
Ante esta grave situación de orden público que se vive en la vía Quibdó-Medellín, a través de un comunicado la Gobernación del Chocó también ha hecho una advertencia a los pasajeros y a los conductores que se abstengan por el momento de transitar la vía Quibdó-Medellín, y quienes deban hacerlo lo hagan por la vía Quibdó-Pereira con máximo cuidado, que en las próximas horas también se va a realizar mejores controles en estas principales vías a raíz de toda esta situación que viene afectando la tranquilidad de los chocoanos. Muy importante, Andrea, por favor, en cuanto tenga nueva información, nos cuenta. 1:00 p.m, 25 minutos. De otra parte, finalizó la reunión del Palme Regional entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y varios alcaldes en Santander. Natalia Ayala, ¿cuáles son los resultados de esta reunión? Ana Milena, buenas tardes. Mire, son varios resultados los que se pactaron en esta reunión. Lo primero que dijo el presidente Abelardo de la Espriella es que hay que ponerle orden a la casa, que una vez ya asuma su gobierno, se va a revisar con cuánto presupuesto se cuenta para así poder distribuirlo en las diferentes regiones, especialmente en aquellos municipios como los de Santander que han presentado sus proyectos. También dijo el mandatario que se compromete a tener una relación mucho más estrecha con cada uno de los departamentos, que los va a estar visitando constantemente y que no habrá intermediarios gracias a la gerencia de las regiones que se va a implementar en su gobierno. Pero hay un compromiso más importante y es un compromiso en materia de seguridad. Hizo un ultimátum a 2 sujetos que operan aquí en el departamento de Santander, que hacen parte de estructuras criminales que están pretendiendo sembrar el terror en varias zonas del departamento. Esto fue lo que dijo el presidente. Hacerle un llamado a este par de bandidos del Frente de Guerra Nororiental GAO del ELN, alias Zorrito, del Frente Camilo Torres Restrepo y alias Volkswagen, del Frente Efraín Pavón, que operan en los Santanderes. Lo he dicho y lo reitero, el mensaje también va para ustedes. Tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja como el derecho corresponde. Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza. Este departamento de patriotas, de gente maravillosa, trabajadora, de artesanos, de libertarios, merece tener tranquilidad, progreso y desarrollo. Para esta reunión de empalme estuvo aquí en Bucaramanga el ministro del Interior designado Rodrigo Lara y también el ministro local, el de Vivienda Jaime Andrés Beltrán. Fueron cerca de 21 proyectos los que se le presentaron, 3 por cada una de las 7 provincias de Santander al presidente, y pues los alcaldes han dicho que fue una reunión fructífera porque aseguran ellos hay un compromiso de tener a Santander en el radar y muy presente. Natalie, pues gracias por el reporte. Y es la 1:28 de la tarde y a esta hora se realiza un foro en el Teatro Colón organizado por la Contraloría General con motivo de los 10 años del proceso de paz con las FARC. Allí está Luisa Fernández. Luisa, ¿quiénes participan y qué ha ocurrido hasta el momento allí? Ana Milena, buenas tardes. Mire, aquí participa todo tipo de autoridades del ente nacional, el procurador, el mismo contralor, bueno, en este caso encargado porque el contralor Carlos Hernán está en una incapacidad. Pero más que eso, el foco hoy está también en el cumplimiento de los 10 años del acuerdo de paz, que es en próximo noviembre, pero hoy la Contraloría entrega un informe sobre la ejecución de los compromisos de ese acuerdo de paz, pero en especial por la polémica desatada por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Uno de los principales invitados hoy tiene el foco. Les hablo de Rodrigo Londoño, también conocido con el alias de Timochenko. Hace muy pocas horas el presidente electo se pronunció sobre Rodrigo Londoño, asegurando que debía estar preso o que debería, apenas él asuma su gobierno el próximo 7 de agosto, pagar por sus actos. Ante estas declaraciones, hoy desde la JEP, Rodrigo Londoño envió la siguiente carta que ustedes tienen en pantalla y que tiene 6 párrafos, pero voy a leer una parte de eso. En el párrafo número 5 dice lo siguiente, dirigiéndose al presidente electo Abelardo de la Espriella: estamos seguros que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales.
ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos. Esto haciendo referencia al proceso que él ha tenido en la JEP como compareciente. Precisamente en ese proceso, hoy estaba en las instalaciones de la JEP en la calle 69 con carrera séptima, certificando su regreso al país, luego de estar por 2 semanas en España, en Madrid exactamente. La JEP ha sido muy clara también en un comunicado al decir que se le autorizó al compareciente Rodrigo Londoño Echeverry la salida del país y el retorno para el 11 de julio. Regresó el pasado sábado, pero hoy en las instalaciones de la JEP hizo entonces esa declaración que hemos visto también en videos aquí en nuestra emisión de Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo, diciendo que le ha cumplido al país y que ha cumplido el acuerdo de paz y que también es un mensaje para el presidente electo Abelardo de la Espriella. Entre tanto, déjeme hablarle un poco sobre esto que ya se vuelva a poner en foco, ya lo habíamos dicho, por el cumplimiento de los 10 años del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz, pero también por esta polémica con uno de los comparecientes, y es que tenemos unos datos adelantados por parte de la Contraloría. Desde 2017, Ana Milena, se han invertido 109.4 billones de pesos en el acuerdo de paz. Sin embargo, uno de los compromisos es, recuerde, lo de la reforma rural, y hasta el momento el 93% de los municipios todavía no cuenta con un catastro desactualizado, o está más bien en un catastro desactualizado. Y sobre también el cumplimiento en la entrega de tierras para esa reforma agraria, solo va en un 54%. Estos son algunos datos que se van a entregar acá en cuanto al informe de la Contraloría sobre precisamente esa ejecución sobre el acuerdo de paz firmado en 2016. Bueno, en cuanto avance ese evento y usted tenga más datos, Luisa, nos cuenta, por favor, gracias. En otros temas, o entre tanto, les contamos que María Noemí Arboleda asumirá el Ministerio de Minas y Energía con la misión de evitar un posible déficit de energía, aumentar las reservas de gas y petróleo y también recuperar la confianza para atraer nuevas inversiones al sector. Aquí les contamos más. Que no falte la luz en las casas, que el gas siga llegando a las cocinas y que Colombia vuelva a producir más petróleo. Esos serán algunos de los retos que asumirá María Noemí Arboleda, que dejará la gerencia de XM, que es la empresa que coordina que la energía eléctrica llegue a todo el país sin interrupciones, para convertirse en la nueva ministra de Minas y Energía del gobierno de Abelardo de la Espriella. Es una persona muy técnica, lo cual es muy positivo después de que hemos tenido decisiones en el sector que han estado marcadas principalmente por la ideología, cuando necesitamos ser pragmáticos, mirar los números y tomar las decisiones que garanticen la seguridad energética y el mejor funcionamiento del sistema. Hoy Colombia enfrenta el reto de producir más y depender menos de las importaciones de gas, una situación que también puede terminar afectando el bolsillo de los consumidores, pues actualmente el país depende de las importaciones para cerca del 20% del gas que se consume, lo que significa otro reto para la ministra Arboleda, aumentar las reservas de gas y de petróleo. Reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, la lucha contra la minería ilegal, potenciar la industria minera de Colombia, especialmente los minerales críticos, entre otras acciones. La ingeniera electricista y experta en el sector energético dirigió durante casi una década XM. Su experiencia técnica, según los expertos, será clave para enfrentar los retos del sector. En primer lugar, porque conoce como pocos la situación actual del sistema. Ha enfrentado niños antes y sabe muy bien lo que hay que hacer para enfrentar la situación que entrega el gobierno saliente, que es el de un sistema donde los proyectos no salen a tiempo y donde hay una deuda que el gobierno no paga con las empresas y que las tiene en muchas dificultades. La nueva ministra también tendrá que recuperar la confianza de las empresas para atraer inversión al sector, acelerar proyectos de generación y transmisión de energía y sacar adelante decisiones que serán polémicas, como la reactivación de la exploración de hidrocarburos y el futuro del fracking. 2 de la tarde, 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Venezuela, expertos en salud mental se trasladan a La Guaira para dar respuesta a cientos de personas afectadas por los terremotos. Justamente vamos a Caracas con Beatriz Adrián para que nos cuente qué tipo de atención les está brindando a los damnificados. Beatriz, adelante. Hola, sí, muy buenas tardes. Definitivamente cuando lo has perdido todo, incluyendo a familiares, se hace necesario y urgente, por supuesto, la ayuda psicológica y psiquiátrica. En hospitales como este, hospitales de campañas, aquí detrás de mí está el Hospital Español, se brinda esa atención que tanto necesitan las personas.
el estruendo del terremoto, una zona que parece sacada de una guerra, una situación que se asemeja a la de una película, pero que es la vida real. Algo difícil de olvidar y que deja huellas, no solo físicas. Cayó un muro encima y bueno, como pudieron me sacaron, fue feo, horrible, fue peor. Grupos de psicólogos de importantes universidades del país se trasladaron hoy al estado de La Guaira, en la primera línea de atención. Caminan junto a los pacientes por la zona devastada. Están atendiendo a personas que lo perdieron todo: familia, casa, comunidad. Nos vamos a enfrentar a duelos traumáticos, duelos muy diferentes a lo que hemos trabajado, pero aquí nos estamos enfrentando a una persona que perdió toda la familia o perdió 3, 4 miembros, y eso entra dentro del duelo traumático de largo alcance. El barco Hospital San Rafael de Cali, instalado en Caracas, está ofreciendo, además de atención médica, soporte psicológico. Hay algunas secciones individuales de este acompañamiento psicosocial que realizamos a nivel individual, pero también hay unas acciones muy valiosas a nivel comunitario, en los alojamientos. La mayoría de las alcaldías de la ciudad de Caracas también tienen servicios de psicología telemática y presencial. El número 911 está activo para dar respuestas de asistencia médica y psicológica. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de que perdieron a 12 familiares, incluyendo a padre y a madre. Un joven de La Guaira se hace esa interrogante: ¿cómo sobrevivir a todo esto? Sin embargo, él mismo se denomina el guerrero de la vida. Saúl Noriega nos cuenta su historia. No es una escena de una película, es la grabación de aquella tarde del 24 de junio que cambió la historia de la familia Pacheco. Y también la de muchas. Lo que encontré fue el edificio desplomado, mucho polvillo, las torres quemándose. Lo cuenta José Luis Pacheco, quien desde hace semanas vive en un refugio improvisado en Caraballeda, en La Guaira, intentando superar la prueba más grande de su vida. De mi familia perdí 12, y a mis seres más queridos, a mi padre, a mi madre y a mi hermanito menor. Y nada, y yo conocí a muchas personas, y eso eran 10 torres y las 10 torres se cayeron. En cada torre había 98 apartamentos por cada torre y se cayeron 10, la cantidad de personas que fallecieron. Entre carpas y donaciones pasan los días para este joven de 25 años, quien dice asumir la tarea de levantar a sus hermanos de 23, 16 y 14 años, a partir del último aliento de sus padres. Aquí ellos dejaron un guerrero de vida que se quedaron conmigo, mis 2 hermanitas y mi hermano. Papá y mamá, cuando estaban vivos, ellos me dijeron que yo iba a ser grande, pero no sabía que iba a ser grande sin ellos. En redes sociales intenta deshogar una pena pensando en los designios de Dios y más allá de renegar, busca algún aliciente. Siempre con Dios al frente, Dios no es malo, nunca uno no puede decir que no, que porque esto Dios hizo esto, no. Dios siempre es una persona que hace las cosas bien. Yo se los digo a ellos que ellos están con Dios, ellos están ahorita sentados hablando, riéndose de nosotros. Junto con su papá, trabajaba en la construcción, levantando estructuras de cemento, arcilla y acero, sin pensar que serían los escombros de estos mismos materiales los que sepultarían los sueños familiares. ¿Te quedó algo por decirle a ellos? Nada, que fueron unos guerreros, así como me dejaron a mí, fueron excelentes padres, nunca nos dejaron solos. Yo también estoy súper orgulloso de ellos y bueno, yo sé que pronto nos volveremos a ver. En aquella edificación, hoy destruida, este joven dice haber pasado los mejores años de su vida. Sin embargo, hoy sin ella y sin varios de sus familiares, se propone construir un futuro mejor. Desde La Guaira, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Y hay 2 hermanas colombianas que en horas de la noche consiguieron a su papá. Él es de origen colombiano, nació en María la Baja y justamente ella se llama María del Carmen. El número de teléfono, porque su papá apareció sin vida, pero quieren que Colombia los ayude a repatriar el cuerpo de su padre y poder darle cristiana sepultura allá en Colombia. El teléfono de ella es +58 412 999 5306. Pide el apoyo de autoridades colombianas para lograrlo. Tomamos nota, Beatriz, muy importante. Y pues esos mensajes, esos testimonios que nos dejan
como el de ese guerrero de vida, José Luis. Impresionante decirles a ellos que aquí no paramos, porque a 20 días de la tragedia en Venezuela, la solidaridad no se detiene. El Banco de Alimentos de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana continúan recibiendo donaciones para los damnificados. Justamente Juan Rafael Rincón nos cuenta cuánta ayuda ha logrado reunirse hasta el momento para los venezolanos. Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Banco de Alimentos de Bogotá, donde continúa la recolección de las ayudas luego del doble terremoto el pasado 24 de junio en el país vecino de Venezuela. A 20 días de la tragedia, el Banco de Alimentos ha logrado enviar cerca de 100 toneladas de ayudas entre alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene personal y colchonetas a el país vecino. Y precisamente nos encontramos con el padre Daniel Saldarriaga, él es el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, quien lidera esta iniciativa. Padre, bienvenido a Noticias Caracol y primero preguntarle al día de hoy cuánta ayuda se ha logrado llevar a nuestro país vecino, a Venezuela. El lema de la Alianza de Medios, ayudarnos acerca y todos por Venezuela, ha sido una bendición, una oportunidad maravillosa. En el Banco de Alimentos de Bogotá van más de 50 toneladas que se han entregado directamente al banco y con los bancos de alimentos de Colombia y nuestra asociación de los bancos de alimentos de Colombia, a través de los aviones solidarios, se han ido alrededor de otras 50 toneladas. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a poder enviar entre 50 y 60 toneladas porque vamos a tener 2 tractomulas de aliados que quieren apoyarnos para llevar estos productos. La alianza de los medios está permitiendo que los bancos de alimentos sintamos que la generosidad de la gente se sienta. Bueno, padre, hablemos también sobre qué es lo que más está necesitando y está pidiendo el Banco de Alimentos para la ayuda en Venezuela. Hablando con el Banco de Alimentos de Venezuela y hablando también con los amigos a los que les entregamos la primera mula de productos, los alimentos perecederos, no perecederos, perdón. Y el poder llevar también frazadas y colchonetas, productos de aseo, productos también para los niños. Estaban hablando también de productos escolares. Estamos queriendo que estos productos que le hacen falta a la gente para poder seguir encontrando que ese dolor de cerca de 5.000 personas que han muerto, ese dolor que hay porque están en las clínicas más de 20.000 personas y ese sentir que en los refugios, en los albergues, hay alrededor de 20.000 personas también que ven y sienten pues la generosidad de la gente. Pero cuando, como usted decía, ya van 20 días uno fuera de la casa, 20 días en esta incertidumbre, no es nada fácil. Ojalá poder seguir ayudándoles. Bueno, padre, y finalmente para despedirlo también, hay algo muy importante, es que también las personas pueden aportar su granito de arena, aportando dinero a través de las plataformas digitales, de la página web, también esa invitación, ¿no? Sí, en www.bancodealimentos.org.co es fácil donar. Ahí están nuestras cuentas, está el breve, y recuerden que el que dé una donación que requiera una certificación, la revisoría nuestra, Ernst & Young, está dispuesta a elaborarla. Tiene beneficio tributario. Las empresas no pueden consignar por breve, pero pueden consignar por las cuentas que están abiertas para este favor. Padre, muchísimas gracias, y hay que recordar que también en esta alianza de los grandes medios de comunicación de nuestro país y también junto a la Cruz Roja Colombiana podrán ustedes ayudar en medio de esta crisis y esta emergencia que tienen nuestros vecinos venezolanos. Y también, para finalizar, hay que mencionar que el Banco de Alimentos de Bogotá también activó ese plan para atender a los llanos orientales de nuestro país y también al departamento de Chocó, luego de las últimas emergencias reportadas el fin de semana. Yo me despido desde el Banco de Alimentos porque ayudar nos acerca. Sí, señor. Y mire, Juan, el padre nos hablaba un poco de cómo va esa recolección a nivel nacional, de cómo va la recolección en Bogotá, pero saben que Medellín también se ha sumado a esta ola de solidaridad. Allí continúa la recolección de donaciones para los afectados en Venezuela. Mariana Rodríguez, usted está en el Banco de Alimentos. ¿Cómo avanzan esas donaciones allá?
Ana Milena, un saludo especial para usted y para quienes están conectados con Noticias Caracol en vivo. Hace un rato estuvimos allí porque pues cerraron a las 2 de la tarde muy en punto, pero pues alcanzamos justamente a poder hacer imágenes para mostrarles justamente que todavía sigue esa solidaridad de los paisas, donde aquí en Medellín solamente con lo que han recolectado entre los dos bancos de alimentos ya se han llevado más de 100 toneladas de alimentos y ropa para el pueblo de Venezuela. Por ejemplo, estuvimos en el Banco Arquidiocesano de Medellín, acá en el sector Industriales de Belén, muy cerca a la estación Industriales del Metro de Medellín, donde allí las personas pueden hacer sus donaciones desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y pueden llevar todo tipo de ayudas, pero lo que más requieren en este momento son justamente alimentos no perecederos, específicamente requieren mucho arroz, todos estos enlatados, atún y pues los demás alimentos como las lentejas, los garbanzos, los frijoles y alimentos no perecederos. Lo que están diciendo en este momento, pues digamos que son dos mensajes importantes. El primero tiene que ver con que si van a llevar ropa, pues tiene que ser ropa nueva. Por más que esté en buen estado, pues no puede ser ropa usada, sino que tiene que ser ropa nueva. Y lo otro es que los alimentos ojalá tengan una fecha de caducidad que sea superior a los 2 meses de vencimiento. Es decir, que si usted, por ejemplo, va hoy 14 de julio, pues lleve un alimento que se venza ojalá no antes del 14 de septiembre. Es importante también resaltar que hay una línea de atención en los bancos de alimentos de Medellín para quienes tengan dudas de a dónde realmente pueden ir y qué hace más falta. Pues quienes estén con esas dudas se pueden comunicar a la línea fija. Si marcan, por ejemplo, desde un celular es 604, sería entonces 604-448-3888. Y también reiteremos entonces para esa información de servicio social la dirección del Banco Arquidiocesano. Esa es entonces la carrera 52 con la calle 30A, número 97. Recuerden entonces que, por ejemplo, en los dos bancos de alimentos de Medellín reciben donaciones desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Pero también si, por ejemplo, se presenta un caso excepcional de donación, también allí las puertas pues estarán abiertas para que usted no deje de ayudar y no deje de colaborar con esta causa al pueblo venezolano. Requieren entonces alimentos no perecederos, pero también hacen énfasis en los productos de aseo, pañales para niños, para bebés, pero también pañales para adultos, así como pañitos húmedos y implementos de aseo, crema dental, cepillos de dientes y también máquinas de afeitar. Es básicamente lo que hoy entonces se requiere más en Medellín y lo importante a resaltar, Ana Milena y usuarios, es esa bondad y esa generosidad que ha tenido justamente la capital antioqueña. Más de 100 toneladas de alimentos y ropa se han mandado para el pueblo de Venezuela, solamente contando, digamos, que esa cifra oficial que han recibido y enviado los dos bancos de alimentos de acá de la capital de Antioquia. Sí, señora, es esa solidaridad que tanto identifica a los antioqueños, pero ¿sabe qué? También, Mariana, en Cali, y hacen el mismo llamado que está haciendo usted desde los bancos de alimentos de Medellín. El Banco de Alimentos de Cali, que está ubicado en el centro, dice lo mismo. Aquí lo que necesitamos es alimentos no perecederos y también artículos de aseo. Así que, Paula Restrepo, usted nos cuenta en Cali cuánto han recolectado hasta el momento, cómo se pueden hacer ese tipo de donaciones. El Banco de Alimentos en Cali es grandísimo, está muy bien organizado y allí reciben a los caleños también con esa solidaridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Sí, señora, así como usted lo dijo, estamos desde el Banco de Alimentos, que es bastante grande y por eso quiero que observen. Y desde aquí se han recolectado más de 122 toneladas al día de hoy de ayudas para nuestro país hermano Venezuela. ¿Qué están recibiendo? Agua, granos, alimentos no perecederos, elementos de aseo, alcohol, gasas, curas y medicamentos de todo tipo. Pero también algo muy especial que están recibiendo aquí desde el Banco de Alimentos de Cali es medicamentos, ropita, pero también comida para las mascotas, los perritos, las mascotas que de pronto quedaron sin su dueño por esa tragedia que golpeó a Venezuela. ¿Cómo puede donar? Solamente tienen que acercarse al Banco de Alimentos aquí, que como usted lo dijo, está ubicado en el centro de Cali, exactamente en la calle 24, número 3103, en el barrio San Nicolás. Se han donado 122 toneladas y usted puede venir a donar de lunes a viernes de 8 de la mañana a
a las 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Pero también es muy importante porque están recibiendo voluntarios que puedan venir a ayudar, seleccionar, empacar y poner en orden todas estas donaciones. ¿Cómo puede ser usted voluntario? Comuníquese a la línea de WhatsApp número 300-322-7087. A los voluntarios se les da desayuno, almuerzo y refrigerio. Solamente tiene que tener su ARL activa para venir a donar entonces de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estas donaciones las están recibiendo hasta el 26 de julio. Ese día van a salir alrededor de 8 tractomulas desde aquí, desde el Banco de Alimentos de Cali hacia el Banco de Alimentos de Cúcuta, y ahí ya se va a encargar ese Banco de Alimentos de Cúcuta de pasar las donaciones hacia el país hermano, exactamente Caracas y La Guaira, los más afectados por estos dos terremotos. Como ustedes pueden observar, están las cosas muy organizadas, alimentos para bebés, medicamentos, pero también alimentos no perecederos. El llamado entonces es a que se acerque a donar. Si usted no puede donar y quiere ayudar con esta causa, se puede acercar a ser voluntario aquí en el Banco de Alimentos de Cali. Sí, señora Paula, esa también es una manera de ayudar. Y fíjese usted, con tanta solidaridad, ahora se están necesitando voluntarios en el Banco de Alimentos de Cali. Bueno, esa es una buena noticia. Paula, gracias. 2 de la tarde, 33 minutos, seguimos en Caracol en vivo y estas no son buenas noticias para Cali. Las autoridades reportaron 15 homicidios durante el fin de semana en diferentes puntos de la ciudad. Entre las víctimas hay un líder comunitario y según las autoridades, la mayoría de los casos estarían relacionados con disputas por el control del tráfico de drogas. Aquí está el informe. 15 hechos de sangre enlutaron a la capital vallecaucana durante el primer fin de semana con festivo de julio. Uno de los casos más preocupantes es el homicidio de Ciro David Paz, líder comunitario de 30 años, asesinado en medio de una reunión familiar en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, un hombre ingresó al lugar, accionó un arma de fuego en contra de la víctima y posteriormente huyó del mismo. Los hechos son materia de investigación y estamos a la búsqueda de los actores intelectuales. Otro caso que encendió las alarmas es el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en el sector Altos de los Chorros, presuntamente asesinados por la estructura criminal Los de las Minas, con injerencia en el sector. De acuerdo al reporte de las autoridades, la mayoría de estos homicidios estarían asociados a disputas por el control del tráfico local de estupefacientes, ajustes de cuentas e intolerancia. Gobiernos criminales están en plena actividad. Hay una lucha que da como resultado ese número de homicidios, donde ese componente ya del sicariato, del ajuste de cuentas, forman parte de una reorganización que ya tiene que estar en funcionamiento de las bandas organizadas en las ciudades para responder a la capacidad ofensiva que va a tener precisamente a través de los bloques urbanos para combatir el crimen que ha propuesto el presidente Abelardo de la Espriella. Las autoridades lideran la investigación para identificar y capturar a los victimarios. A la ola de violencia registrada durante el fin de semana se suma la imposición de más de 1.200 comparendos y la captura de 53 personas, 45 de ellas en flagrancia y 8 requeridas por sus antecedentes judiciales. Quibdó declaró la calamidad pública tras el grave incendio registrado el fin de semana en el barrio Pablo VI, esto comuna 4 de la ciudad, dejando un lamentable panorama de 2 personas muertas, 3 heridas, 48 familias que lo perdieron todo y 30 viviendas destruidas. También se conoció que durante 6 meses estas víctimas recibirán un subsidio de arrendamiento, como también se gestiona un proyecto habitacional para su reubicación. Por otra parte, en 4 días de ayudas humanitarias recolectadas hasta el momento ya se han recibido alrededor de 20 toneladas de diferentes gremios y de las empresas público-privadas de la ciudad. A esta hora es noticia en Tumaco el inicio de la temporada de ballenas. Las cálidas aguas del Pacífico nariñense vuelven a convertirse en el escenario de uno de los espectáculos naturales más importantes del planeta, con el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas. Un acontecimiento que cada año atrae a visitantes nacionales y extranjeros entre los meses de julio y septiembre. Durante este periodo, estos gigantes del océano llegan tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde las frías aguas de la Antártida para aparearse y dar a luz a sus crías,
en un entorno seguro y propicio para su desarrollo, con una longitud que puede alcanzar entre 15 y 17 metros de peso y cercano a 40 toneladas. Las ballenas jorobadas, también conocidas como yubarta, cautivan a quienes las observan con sus espectaculares acrobacias, saltos fuera del agua, movimientos de su poderosa cola. Hacen parte del comportamiento que las convierte en uno de los mamíferos marinos más admirados del mundo. Y atención, porque seguramente esta información es de su interés. A partir de mañana entra en vigencia nuevos cambios en materia laboral que impactarán a millones de trabajadores y empleadores en el país. La jornada laboral máxima en Colombia será de 42 horas semanales. ¿Qué más incluyen estos cambios? Se lo contamos. Pilas, trabajadores formales. Desde este 15 de julio, su jornada laboral a la semana debe acumular máximo 42 horas de trabajo. El efecto de la ley es general inmediato. No se requiere un aviso, un nuevo acuerdo, una modificación de los acuerdos contractuales que soportan las relaciones laborales, no se requiere. Entra a operar inmediatamente y lo que hace el empleador es ejercer un poder de variación que tiene, modificar los espacios de disponibilidad de los trabajadores a los empleadores. La reducción ordenada por la ley viene desde hace varios años, cuando la jornada estaba en 48 horas, y desde hace un año cuando se redujo a 44 horas. Las empresas ahora tendrán que disminuir 2 horas más a la semana sin que eso afecte su salario actual. Empleador y trabajador podrán acordar cómo distribuir esas 42 horas, por ejemplo, en 5 o 6 días, siempre que se respeten los límites legales y exista al menos un día de descanso. La ley 2101 se intitula así, ¿no? Reducción del tiempo de trabajo sin afectar el ingreso de los trabajadores. Luego ha habido un equilibrio en esa redistribución y creo que ha habido una respuesta por ser progresiva y por haber sido grabada en el tiempo, pues muy aceptable en lo que podemos decir globalmente, ¿no? Aunque la ley no fija un horario diario, en la práctica, dentro de los esquemas más comunes en las empresas, usted debería trabajar 8.4 horas diarias, si son 5 días a la semana, y si son 6 días laborales, tendría que cumplir con 7 horas de trabajo al día. Lo que hemos venido viendo en los últimos 15 años es que la productividad por hora, es decir, lo que se produce por hora trabajada, ha venido aumentando de manera consistente a lo largo de los últimos años. En particular, ha venido aumentando a un ritmo del 1.5% anual. Esto quiere decir que con la reducción de las horas máximas que se pueden trabajar, probablemente habrá más presión por parte de los empleadores para que los trabajadores sean más productivos. Tenga en cuenta que si su jornada se desarrolla en horario nocturno, sí tiene derecho a recibir el correspondiente recargo. Este último recorte de la jornada laboral tiene otro efecto. Desde este semestre desaparece la obligatoriedad de conceder el Día de la Familia cada semestre, como se venía haciendo. Y de otra parte, quedan solo 2 días para que miles de trabajadores que hacen parte del régimen de transición puedan solicitar, si así lo desean, el traslado de régimen pensional. Mientras tanto, Colpensiones amplió sus horarios de atención para facilitar este trámite. Aunque según Colpensiones la atención al público por medios digitales ya se normalizó, muchos usuarios dicen que sigue siendo intermitente. Por eso, los afiliados al sistema pensional que tienen plazo hasta este jueves para decidir si se trasladan o no de régimen, prefieren ir personalmente a las oficinas para recibir la asesoría y decidir ese cambio. Están llamando, no pueden responder en este momento. Envíale un mensaje de texto o intenta más tarde. Dice que llame más tarde, no funciona, pero yo ya le he pedido acá, ya he venido hace 3 meses y funcionaba, pero llega no. Voy a preguntar acá. He optado por las instalaciones físicas porque es más rápido que por internet o por teléfono. Acá pues la asesoría es más ágil, más fácil. El plazo de esta ventana de traslado, como se ha denominado, es únicamente para aquellos trabajadores que estén a menos de 10 años de pensionarse y estén en régimen de transición, es decir, que tengan más de 750 semanas cotizadas para mujeres o 900 para hombres. Si dejan vencer ese plazo del 16 de julio, ya no podrán pedir el traslado. Llegué como hace 20 minutos, pero fue súper rápido. O sea, me pasaron incluso sin el número, entonces, pero fue rapidito. ¿Y qué trámite estaba haciendo? Traslado de protección a Colpensiones, pero fue súper rápido. ¿Y ya tenía la doble asesoría, ya contaba con todo? Ajá, ¿Qué le faltaba? He hecho solo el traslado, yo ya había hecho la asesoría por teléfono y ya, fue rapidito. Recuerde que si usted no está en régimen de transición, no se ve afectado por ese plazo, pues su traslado de Colpensiones a un fondo privado o viceversa es muy fácil y tiene otras reglas.
Durante la jornada especial del fin de semana, Colpensiones realizó 12.000 atenciones al público y desde hoy hasta el 16 de julio tendrá atención en horario extendido hasta las 6 de la tarde. 2 de la tarde, 42 minutos. En otros temas, Corferias fue sede de la Feria Internacional del Medio Ambiente, uno de los encuentros más importantes sobre sostenibilidad en América Latina. Ahora, más allá de los negocios verdes y de las ruedas comerciales, el evento puso en el foco en esos retos que enfrentan las empresas para avanzar hacia una producción más sostenible. Joyas elaboradas con plata reciclada y pigmentos vegetales, objetos decorativos fabricados con llantas en desuso y pañitos húmedos biodegradables. La 9ª edición de la Feria Internacional del Medio Ambiente reunió emprendimientos que demuestran cómo la sostenibilidad también puede convertirse en negocio. Los accesorios que ustedes pueden ver está hecho con plata sostenible y pigmentos vegetales. Los pigmentos vegetales se traen del Amazonas y la plata sostenible se extrae de radiografías y equipos electrónicos. Es un emprendimiento de Santander, somos de Bucaramanga, es artesanal, elaborados a partir de las llantas. Pero la feria también fue un espacio para discutir los retos ambientales del país y el papel del sector empresarial en la transición hacia una economía más sostenible. Bioeconomía, ¿qué pasó en la COP16? ¿Hacia dónde debemos avanzar? ¿Cuáles son las prioridades para el nuevo gobierno? Sin embargo, los desafíos siguen siendo importantes. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, solo el 16% de las empresas de Bogotá región mide su huella de carbono y apenas 2 de cada 10 conocen la meta nacional de reducir en un 51% las emisiones para el 2030. Pues los porcentajes que tenemos nosotros nos muestran de que hace falta mucha más cultura. Trabajamos con los empresarios, pero también estamos radiando el sector gubernamental para que empiecen a dar ejemplo. La feria también abordó temas como bioeconomía, seguridad energética y seguridad hídrica, en medio del fenómeno del Niño que ya comenzó en Colombia. En Noticias del Mundo les contamos, Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques contra Irán y reimpuso el bloqueo a los puertos iraníes. Según Irán, Estados Unidos atacó la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil de Irán y una zona cercana a la frontera con Kuwait e Irak. Irán infiló su respuesta con misiles hacia Kuwait. Entre tanto, el presidente Donald Trump desistió hoy de cobrar el anunciado peaje de 20% a los barcos que transiten por el estrecho de Hormuz y dijo que buscará, a cambio, acuerdos de inversión con los países del Golfo Pérsico. De otro lado, tras el incendio en un bar en Bangkok, Tailandia, durante el fin de semana, los familiares de las víctimas reclamaron los cadáveres de sus seres queridos. Las autoridades elevaron a 30 el número de fallecidos y a 75 los heridos tras la tragedia en un establecimiento durante una presentación de música en vivo, lo que obligó a los asistentes a huir, algunos con la ropa en llamas. Y mientras el continente asiático enfrenta una temporada de tifones que no ha dado tregua, en Europa luchan por controlar las llamas que consumen miles de hectáreas de bosques mientras esperan que las temperaturas empiecen a disminuir. El cambio climático en el mundo empieza a mostrar sus dos caras. Mientras Europa sale de una ola de calor histórica, el continente asiático lucha contra las inundaciones que han arrasado con todo a su paso. En Francia, unas 2.000 hectáreas de bosque en Fontainebleau, que era el antiguo lugar de caza de la corona francesa, han quedado calcinadas producto de un incendio que se presume fue provocado. No tenemos la cifra exacta, pero yo estimaría que fueron unas 900 personas las evacuadas. Se trataba de viviendas situadas más bien en el límite del bosque. Los municipios en su conjunto, por lo general, no fueron evacuados. El ministro de Interior también informó que 2 personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio, mientras que las autoridades comienzan a controlar las llamas que se avivan con el viento y el calor sofocante. Pero el panorama cambia drásticamente en el continente asiático. El paso del tifón Babi azota el noroeste de China desde el pasado domingo. Las autoridades dieron orden de evacuación a más de 2 millones de personas, pues muchas provincias enfrentan vientos de más de 145 kilómetros por hora, acompañado de fuertes lluvias que han provocado inundaciones que arrasan con lo que esté a su paso, mientras registran que 43 embalses han sobrepasado sus límites para el control de inundaciones.
Aunque Babi perdió intensidad tras haber alcanzado previamente la categoría de supertifón en el Pacífico Occidental, los expertos advierten que el calentamiento de los océanos favorece tormentas más potentes y precipitaciones más extremas. Y Francia conmemoró hoy su fiesta nacional con la mayor exhibición de fuerza militar de la historia, que convocó además a otros 34 países aliados de Ucrania. En su último 14 de julio, como presidente, Emmanuel Macron convirtió la Avenida de los Campos Elíseos en una vitrina de unidad europea que refrendaron con su presencia. 24 gobernantes del viejo continente, incluido el Reino Unido. Fue un desfile militar imponente con 6.700 soldados a pie, aviones, helicópteros y cientos de vehículos. Un mensaje al mundo sobre el rearme de Francia y el despertar estratégico de Europa. 2 de la tarde, 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Más temprano, aquí en Noticias Caracol en Vivo, hablamos con Laura Herrera, líder de Magneto Empleos, a propósito del anuncio por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella de la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma digital para elegir a funcionarios del próximo gobierno. Este fue el diálogo. El presidente electo Abelardo de la Espriella, entre tantos anuncios que hizo ayer, hizo uno que ha llamado la atención de mucha gente, y es la apertura de un banco de talentos, que es una iniciativa que permitirá a los ciudadanos registrar la hoja de vida y que esto permita que cargos en la presidencia se asuman por neta meritocracia. Fue lo que dijo el presidente electo. Quien va a hacer toda esta logística es la plataforma Magneto Empleos. Su directora de empleo es Laura Herrera. Directora Laura, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Directora, ¿en qué va a consistir este banco de talentos? Claro que sí, Juan. El Banco de Talentos es una iniciativa que se tiene para recolectar y almacenar las hojas de vida de todos los colombianos que quieran registrarse dentro de la plataforma con cualquier tipo de estudio, bachillerato, técnicas, tecnologías, estudios de posgrado y demás, con cualquier tipo de formación académica que quieran hacer parte de procesos futuros de selección. Sí, ¿cómo funciona el motor de inteligencia artificial, que es el valor agregado que dijo el presidente electo? De acuerdo, en Magneto Empleo somos pioneros en inteligencia artificial y lo que buscamos es precisamente recopilar y recolectar todos estos datos de los candidatos que así deseen registrarse para que en el futuro, cuando existan convocatorias por parte del gobierno entrante, funcione el match entre las habilidades de los candidatos y lo que requiera particularmente la vacante que así dispongan en el futuro. Sí, ¿qué vacantes hay disponibles en este momento, directora? Juan Camilo, muchas gracias. Esta pregunta es súper adecuada. Queremos aclarar que en este momento no existe ninguna vacante ni oferta laboral abierta. Desde Magneto Empleos, lo que estamos haciendo con esta iniciativa es justo recopilar y almacenar las hojas de vida, pero hoy no hay ninguna vacante laboral abierta. ¿Cómo la registro, directora? O sea, es decir, el gobierno nacional va a tener un banco de hojas de vida de talentos donde en cualquier momento, si requiere una vacante, va a echar mano de este sistema que ustedes diseñaron. Mira, el proceso de registro es a través de una URL, www.lapatriamilagro.com. Das clic en el botón Quiero registrarme. Allí diligencian sus datos personales, experiencia, estudios en caso de que los tengan, con la posibilidad de adjuntar la hoja de vida. En ese sentido, quedan almacenados y centralizados en un solo sitio todos estos perfiles para que en el futuro, cuando así lo disponga el entrante gobierno, puedan ser utilizados en sus procesos de selección. Pero ¿qué tipos de profesiones, por ejemplo, requiere un gobierno nacional? ¿Cómo ustedes lo han identificado? Mira, en realidad nosotros en este momento desde la iniciativa y desde Magneto Empleos no estamos ciñendo este banco de talentos a profesiones específicas, puesto que es una posibilidad
abierta a cualquier persona que desee registrarse, con cualquier tipo de formación y en cualquier línea de estudio. Es decir, se reciben perfiles de ingenieros, administradores, bachilleres, técnicos y demás. Porque recuerda que igual el mayor empleador de cualquier país es el Estado, y el Estado no necesita una profesión en particular, sino que requiere que haya un 360 en esa participación para el trabajo. ¿Se requiere un mínimo de formación académica, directora? No, Juan Camilo, en absoluto. En absoluto, se reciben hojas de vida de cualquier tipo de persona que haya estudiado o no. No existe ninguna formación académica mínima. Sí, ustedes tienen claro a partir de el requerimiento de vacantes, directora, ¿cómo van a funcionar ustedes? Es decir, ¿cómo va a ser el sistema para elegir a quien pues sea merecedor del cargo? Juan, en este momento desde Magneto Empleos no tenemos la posibilidad de contestar esta pregunta, dado que eso lo decidirá el futuro gobierno, que ya sabemos se posesiona en aproximadamente 15 días. Entonces, eso en este momento no hay posibilidad de contestártelo, pero sí te queremos dar una tranquilidad a ti y a todos los televidentes, y es que esto no reemplaza ni compite con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ellos siguen gestionando sus procesos bajo los lineamientos jurídicos que sean necesarios, y nosotros solamente estamos sirviendo como un banco para la recolección de perfiles. En el sector público hay puestos por concurso. ¿Ustedes van a participar en este método? No, Juan. Este método de contratación lo hace directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil bajo todos los lineamientos jurídicos que ellos deban cumplir. Por eso queremos ser claros que Magneto Empleos no los va a reemplazar, ni es un sistema paralelo al CIMO, ni a lo que desde la Comisión se gestiona. Cada anuncio de empleo, directora, es una luz de esperanza para una persona que en este momento esté desempleada. ¿Le podemos dar algunos consejos a esas personas? Es decir, ¿cómo llenar estos datos que usted ha mencionado? ¿Cómo hacer mi hoja de vida para subirla allí al sistema? ¿Qué datos mencionar? ¿Qué datos ahorrarme? ¿Qué recomendaciones dan ustedes? Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias por este espacio para responder esta pregunta. Somos unos convencidos desde Magneto Empleos que cada oportunidad laboral no solo transforma la vida de una persona, sino de sus familias. Desde que una persona puede acceder a una oferta de empleo formal o una vinculación laboral, la vida de su familia cambia. Y por eso es que Magneto Empleos se sumó a esta iniciativa. Con mucho gusto les cuento que las recomendaciones básicas para poder registrarse en este banco de talentos es contar con el perfil de su hoja de vida completo, con datos exactos, con datos veraces, que los datos de contacto sí sean y puedan responder a ellos, estar atentos de su correo electrónico y celular registrado. Asimismo, registrar las 3 experiencias más relevantes que hayan tenido en su vida laboral. Por otra parte, si tienen o cuentan con estudios, poder registrarlos también dentro de la plataforma. Y sobre todo ser siempre muy transparentes, no mentir en la información, estar abiertos a cualquier escucha, y tengan presente que todos estos procesos de registro de las hojas de vida en el banco de talentos es 100% gratuito. Por favor, tengan esto en cuenta para que no caigan en posibles fraudes o estafas. Claro, que eso es bien importante. Directora, ¿ustedes con quién trabajan? Es decir, directamente el contacto con el gobierno nacional, ¿quién es? Nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de vinculación con el gobierno nacional. Esto es un acuerdo entre privados. Claro, pero en el acuerdo entre
ahí no entiendo un poco. ¿Entre privados es qué, directora? Esto es con el Magneto. equipo de empalme del gobierno nacional, pero no es un acuerdo directo con el gobierno nacional. Claro. ¿Y quién encabeza por parte del gobierno nacional esta convocatoria que ustedes hacen, este sistema de empleo? Es el equipo completo, no hay una persona directamente encargada, es su equipo de trabajo. Claro. Directora, ustedes llevan muchos años trabajando en esto, ¿no? Así es, Juan. ¿Cuántos años? Nosotros tenemos más de 7 años de experiencia siendo pioneros de la tecnología para el reclutamiento, evaluación y selección de talento en el país. ¿Ustedes tienen el promedio de éxito que tienen para conseguir empleo a través de su plataforma? Nosotros el año pasado tenemos una cifra de colocación de empleo de aproximadamente 26.000 personas lograron obtener trabajo a través de Magneto Empleos. Claro. Pues directora, le agradecemos mucho estos minutos, muy útil esta explicación que usted nos está dando. ¿Nos reitera la página, por favor? Claro que sí, Juan Camilo, es www.lapatriamilagro.co. Ahí ustedes pueden registrarse entonces. Directora Herrera, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Juan Camilo. Hasta luego. 3 de la tarde, 5 minutos. En otros temas, la Cámara Colombiana del Libro presentó el listado de los libros impresos más vendidos en el país durante el primer semestre del año. Pues David Molina nos tiene un reporte con los títulos que encabezan el top 10 y cuáles son los hábitos de consumo de los ciudadanos. Día a día, millones de títulos literarios se mueven en Colombia. Para bosquejar un panorama de cuánto y qué se lee, semestralmente la Cámara Colombiana del Libro publica un ranking de los textos impresos que más consumen los colombianos. Las cifras son muy confiables porque esto lo recopila Nielsen Bookscan a través del paso de los libros por las cajas registradoras. Y en esta ocasión estamos muy satisfechos de ver que tanto en no ficción como en ficción, que son las clasificaciones que tenemos, el primer lugar lo ocupan autores colombianos. La Hora de los Lobos de Mario Mendoza y El Hijo del Hombre de Juan Esteban Constaín lideran respectivamente las categorías de ficción y no ficción, un indicador que muestra que el país compra autores locales. Los autores colombianos generan también un volumen de ventas muy grande, no es como que un consumo pequeño. Mario, Virginia, de los que tenemos ahorita, digamos, en ficción, pero también los de no ficción, porque tienen también, yo creo que una forma de conectar muy particular con audiencias muy sólidas. Es decir, gente, por ejemplo, como Mario ha trabajado durante más de 30 años el público lector, ¿no? Y eso es algo muy único en el mundo. En el top 10 de ficción destacan también títulos como Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal, el segundo trabajo de Virginia P. de León, Satanás de Mendoza y El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Y en no ficción destaca en segundo lugar La Constitución soy yo del constitucionalista Mauricio Gaona. Entró en un momento de conversación pública, de conversación política determinante para este país, previo a la primera vuelta, ¿no? Y en el marco de la primera y la segunda vuelta electoral, y marcó una conversación donde justamente vemos el interés de un público muy amplio por entender más lo que es la Constitución desde la perspectiva de este abogado. El libro de Juan Esteban Constaín desplazó en la categoría de no ficción a los libros de autoayuda y en la categoría juvenil e infantil juega con la Selección Colombia, estuvo en el top 2 de los más comprados y Mis primeras finanzas sorprendió entre los títulos que normalmente lideran en esa categoría. Si no hubiera sido por el Mundial, pues no, se hubiera vendido, pero no estaría entre los primeros. Entonces, eso es importante. Hay también un libro también sobre las finanzas para niños ahí, que es también muy importante ver cómo ese tema tan importante que es el manejo financiero se le está también llevando a los niños y a los jóvenes para que lo entiendan. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es el indicador perfecto que demuestra el crecimiento del mercado literario y de lectores en el país. Asistieron 593.000 personas a la feria este año, casi 600.000. Y bueno, eso sigue siendo un récord
pues que la gente vaya y se convoque en Corferias alrededor del libro. El consumo de literatura nacional es también el indicador que da que las generaciones venideras leen a una Colombia que se percibe como potencia creativa y un mercado literario iberoamericano en constante expansión. Mucha atención, hay noticias sobre las 39 personas que estaban en poder de un grupo armado en la vía entre Chocó y Antioquia. Andrea Estrella, ¿qué pasó? Ana Milena, lo último es de que no eran 39 sino 45 las personas secuestradas por el ELN en el sector de Las Toldas, esto en la vía Quibdó-Medellín, según lo confirma el Ejército Nacional a través de su 15ª Brigada del Ejército. Entre ellas estaban 4 menores de edad. Hay que decir que desde cerca de las 3 de la mañana estas personas estaban en poder de esta guerrilla, hasta hace pocas horas que el Ejército logró traerlas a la libertad nuevamente a través de helicópteros de esta institución. También hay que decir que todas están sanas, salvas, y en este momento están siendo valoradas por un equipo de profesionales allá en la 15ª Brigada del Ejército, mientras se reencuentran con sus familiares. También hay que decir de que se confirma la muerte de otro soldado, porque habían 2 situaciones de orden público en la misma vía. Estoy hablando en el sector del 20, donde se adelantaban combates entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional. Se habla de 2 soldados que lastimosamente fallecieron y 5 soldados resultaron heridos. En las próximas horas también se dan más detalles de la situación en este momento. Hay que decir que aunque la vía todavía no se ha dado la viabilidad o la normalidad para el tránsito, se puede únicamente transitar por la vía Quibdó-Pereira. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por el reporte y vamos también a continuar con una noticia de último momento antes de terminar esta emisión que tiene que ver con la investigación que adelanta la Fiscalía contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Tatiana Sanabria, ¿de qué se trata? Así es, mucha atención porque una jueza acaba de decretar nulidad en la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Esta investigación es por presuntamente modificar de manera ilegal, según la Fiscalía, el plan de ordenamiento territorial para de esta forma restituir un predio avaluado en más de 40.000 millones de pesos. Para la juez del caso, la Fiscalía no logró sustentar esa línea de tiempo de cómo se dieron las circunstancias y la individualización y posterior imputación de Daniel Quintero. Esta decisión también cobija a varios integrantes de la alcaldía de Medellín que también son investigados en este mismo proceso. A esta hora avanza la diligencia y se espera conocer si la Fiscalía interpondrá algún recurso y cuál será el paso a seguir en medio de esta investigación. Tatiana, por ese reporte de último momento, 3 de la tarde, 31 minutos. Así terminamos esta emisión del Mediodía, pero recuerden que pueden seguir conectados con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo con las noticias de Colombia y el mundo, y que nos encontramos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa. Chao, feliz tarde.